volvemos al aire comunitario de Radio Trinchera. Ya estamos más tranquilos, Jerónimo. Sí, estamos muchísimo más tranquilos, ya. Volvimos a tierra, porque ya estamos acá en el piso con Sebastián Díaz, director platense, que está, lanzando el último largometraje de su obra, Jinetes de Roca. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por compartirlo con nosotros, que además estás en plena ronda de estrenos. Sí, en plena ronda de como un frontón de ping-pong, ¿viste? Estoy atendiendo de a uno. ¿Por qué? A ver, ¿de dónde venís ahora? Contanos un poco. Mirá, hoy fue más tranquilo porque ayer fue el estreno en el Cine Gomón y bueno, ahí hasta llegar a ese momento fue bastante intenso. Y después, ahora baja un poquito, pero hoy ya a partir de las 6 de la tarde tuve entrevistas radiales. Uh-huh. Fui a la función del Cine Select, que se está proyectando en este momento, 18:30, queda una función para mañana, 18:30, es la última. Y luego, vine hasta acá a conversar con ustedes y cuando me vaya de aquí tengo una charla con la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Ah, qué lindo. Bien. Bien ahí. Bueno, si querés contarnos un poco sobre la película, ¿no? Sobre este filme, este largometraje, Jinetes de Roca. Qué interesante también traer esta historia para lo que significa también para nuestra historia argentina, ¿no? Hoy en día, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál fue la decisión quizás de encarar este proyecto? Bueno, Jinetes de Roca no es un documental, digamos, una sola película. Jinetes de Roca es la coronación de un largo periplo. Es la coronación de una trilogía, es la trilogía del desierto. Esto arrancó en el año 2017 con el estreno de La Muralla Criolla. La Muralla Criolla es un documental que tiene que ver con el avance anterior a la conquista del desierto, la Zanja de Alsina. Allí participó protagonista absoluto Osvaldo Bayer, a quien recordamos con mucho cariño. Siempre presente también. Sí, un tipo que ha luchado muchísimo y que es precursor justamente con esta cuestión de desmonumentar a Roca. Después siguió, evidentemente no era mi intención primigenia hacer una trilogía documental, pero la investigación profunda, rigurosa que llevé a cabo, que me llevó muchísimo tiempo, me llevó a querer contar que el genocidio de los pueblos originarios no entra en una sola película. Claro. Hay que hacer muchas, hay muchas historias para contar. Entonces ahí devino en 4 loncos. 4 loncos es vida, muerte y profanación, de 4 líderes indígenas importantes de Pampa y Patagonia. Los voy a nombrar porque por ahí son Calfucurá, Mariano Rosas, Cipriano Catriel y Vicente Pincén. Por supuesto, haciendo hincapié en la profanación de los restos humanos que fueron profanados por el ejército argentino, justamente un año antes de la llamada conquista del desierto, y cuyos restos están expuestos muchas veces, a lo largo de los años estuvieron expuestos en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, y en los últimos años, 30 años, empieza con un lento proceso de evolución, de restitución de restos. Sí. Eso también es muy importante en la película, el proceso de restitución de restos. Y llegamos aquí bordeando siempre un poco la figura de Roca, rodeándola, y ahora la atacamos directamente de frente. Le metiste de foco directamente a... Pero no es una película solamente de carácter histórico, no estamos abordando un hecho histórico nada más, sino que lo vinculamos, lo linkeamos con el presente y a lo largo de la historia. Bien. ¿Por qué? Porque Jinetes de Roca es una impugnación a la figura de Roca en tanto conquistador del desierto, en tanto, digamos, genocida, pero para mucha biblioteca, digamos, la mitad de la biblioteca es un héroe de la patria, ¿no? ¿Y por qué vinculándolo con distintos momentos de la historia argentina? Porque hay 3 momentos. Hay el momento de la etapa fundacional, digamos. Roca lo que hace es crear la Argentina moderna, conformar el Estado-Nación, con su territorio tal cual lo conocemos actualmente. Sí. Pero a su vez, la contracara de eso es el genocidio a miles de familias y de pueblos originarios de Pampa y Patagonia. Claro. Pero ¿qué pasó? En esa primera etapa, que es la etapa fundacional, se produjo esa masacre.
Mucho tiempo después, en los años 30, justamente en la década infame, lo que se conoce como década infame, que fue justamente el primer golpe de Estado, un gobierno constitucional de Irigoyen, el ejército toma el poder. Y es ese mismo ejército que se ocupa del Poder Ejecutivo Nacional quien revalida la figura de Roca. ¿De qué manera lo hace? A través de una comisión, nombran una comisión de notables, los notables ya sabemos quién son, ¿no? Jefes del ejército, sí, historiadores afines, etcétera, quienes arman una comisión para monumentar la figura de este líder. Es decir, de pasarlo a persona o militar o un presidente o un ícono a empezar a hacer monumento, a hacer gigantografía, digamos, de su imagen. Entonces pasa de una persona a un mito. Ahí va. De esa manera se construyen en el monumento más importante que prácticamente hay en la capital federal, que es el monumento a Roca, en la Diagonal Sur. Ni más ni menos. Construido en el año 41. ¿Pero por quién? ¿La iniciativa quién era? El hijo de Roca, Julito Roca, que fue vicepresidente de la Nación en el gobierno de Justo en el año 32. Nefasto vicepresidente. Por supuesto. Es muy conocido por el pacto Roca-Runciman. Exactamente. Él fue uno de los gestores de ese pacto, vendepatria absolutamente. Sería quizás, no sé, la tiro acá, ¿no? Como un Sturzenegger de la época esa, ¿no? Y tenía cargo. Claro, él tenía cargo. Claro, bueno, todavía te falta Sturzer. Bueno, y finalmente se empiezan a roquizar la Argentina, de alguna manera. Esa es una etapa de reválida, y luego llegamos a la vinculación, que nosotros creo que es un acierto del documental, vincular las prácticas genocidas de la etapa fundacional con las prácticas genocidas de la última dictadura. Bien. ¿En qué lo notamos? En la apropiación de niños, en la desaparición de personas, lo mismo, exactamente lo mismo, el instrumento fotográfico como elemento de tortura. Entonces, pero ¿cómo contamos esta película? A través de la iconografía. La iconografía que ha trascendido a lo largo de 120 años. Y, perdón, ¿no? Que te pregunte, ¿cómo sería contar una película, un proyecto audiovisual o una expresión audiovisual por medio de la iconografía? Es decir, yendo hacia el lugar, el tráiler, que recomiendo obviamente ver la película, pero el tráiler es muy llamativo, es la imagen de Roca hablando. Claro. Bueno, en principio, como somos cineastas, necesitamos sí o sí imágenes y sonido. Entonces la iconografía me venía como anillo al dedo para contar esta historia. La iconografía, cuando me estoy refiriendo al material iconográfico específicamente de la campaña del desierto que ha trascendido, son tanto la estatuaria, que hace alusión a Roca y lo perpetúa en la memoria como un héroe, eso en primer lugar. No solamente mostrar la estatua, sino que la estatua sigue diciendo. Esto es un apartado que yo he leído en un libro de Marcelo Balco, que se llama Pedestales y Prontuarios. Marcelo Balco es protagonista también de este film. Marcelo Balco dice que los monumentos, aunque parezcan que están quietos, siguen diciendo. ¿Sí? Por algo estarán ahí, pensará la gente, dice, cuando uno pasa y lo ve, ¿no? Y es real, es así. Pero también me interesaba cómo la pintura, por ejemplo, la pintura emblemática de la Argentina, vos vas a un museo, por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes, hay una pintura muy interesante que se llama La Vuelta del Malón, donde hay una cautiva que la llevan unos indígenas salvajes, bueno. Sí. Y hay otra en el Museo Histórico Nacional que se llama La Revista del Río Negro. Y dice, ¿qué es eso? Bueno, ese es un cuadro donde está Roca y sus oficiales llegando a Choel Choel. Si nosotros por ahí en la billetera tenemos un billete que es el billete de 100 pesos, vamos a tener a Roca de un lado y una reversión de la Revista del Río Negro. Ahí va. ¿Sí? Decía, a mí me interesaba la iconografía en ese sentido, pero también cómo se ha reversionado eso a lo largo de los años y cómo se ha impugnado, ¿sí? Porque llega un momento de apertura democrática en el año 83 donde todo esto se empieza a poner en discusión. Bien. Antes no, era un discurso bastante dominante donde no tenía
una discusión como se merece. Claro. A partir de la apertura democrática, especialmente de dos personajes muy, para mí, unos colosos, David Viñas y Osvaldo Bayer, ¿sí? Ellos son los que primero, David Viñas, dicen, ¿no serán los indios los primeros desaparecidos de la Argentina? Y luego Bayer dice, Roca es un genocida, hay que desmonumentarlo. Bueno, claro. Esos dos personajes son homenajeados en la película. Y otro apartado interesante, yo ya conocía mucho de este material, es la fotografía. A ver, si uno piensa que no hay fotografías de la campaña militar, sí las hay, por supuesto que las hay. Roca llevó un fotógrafo a la campaña. Hay fotografías muy impactantes. Por supuesto, son emblemáticas. Sí. Son fotografías que se han reversionado a lo largo de la historia. Está Roca y sus oficiales, hay paisaje, por supuesto, el pasaje a conquistar, a dominar, a domesticar, ¿sí? Esa era la idea de la fotografía. Se crearon grandes álbumes fotográficos a lo largo de todo el proceso de conquista, que fue del año 79 al 85. Bueno, todo ese corpus fotográfico es el que nosotros avanzamos en el análisis de ese corpus fotográfico donde se ven indígenas. Y los indígenas en general son indígenas prisioneros, claro. Donde se nota el sometimiento y la dominación. Bien. Así que son esas tres cuestiones, estatuaria, fotografía y pintura. Ándale. No. No, yo quería ir capaz una cuestión más en cuanto a las decisiones estéticas para narrar también lo que fue esto. Primero desmitificar a Roca y después, bueno, cómo tomar desde la fotografía, la iconografía, bueno, cómo son las decisiones estéticas a la hora de llevarlo a un film, también desde la narrativa política, ¿no? Porque claramente esto tiene una perspectiva de revisionismo también. Sí, desde ya. Yo me quedé muy impactado por la fotografía indígena, de indígenas prisioneros y siendo sometidos, porque esa fotografía luego se ha convertido en íconos para las comunidades originarias de resistencia. O sea, hay que pensar, ¿no? cómo fue el proceso. Entonces, estéticamente es tratar de no revictimizar a las víctimas que están ahí retratadas, ¿sí? Contando la verdadera historia, contándolo también lo que hay atrás de cada fotografía tomada, ¿sí? Porque detrás de cada fotografía tomada hay una historia de vida. Y para eso, bueno, yo quiero mencionar quienes aparecen en este documental que son especialistas en la materia. La arqueóloga Danae Fiore, ustedes cuando vean la película van a ver que es una persona muy sensible, se quiebran varias oportunidades al analizar fotografías. Hay que tener en cuenta que hay muchas fotografías de mujeres desnudas. Es decir, violencia fotografiada. De la mano del fotógrafo blanco, ¿no? Y luego también Marcelo Balco, que es psicólogo, autor de innumerables libros de genocidio indígena. Adrián Moyano, periodista, él es descendiente de mapuche, también autor de innumerables libros sobre la resistencia mapuche. Carlos Mazota, antropólogo, gran conocedor de todo lo que es iconografía fotográfica y de postales indígenas. Marta Penos es historiadora del arte, ella nos va a contar acerca de estas pinturas emblemáticas. Y bueno, y nos queda Pablo Orcajo, que es un muralista del interior de la provincia de Buenos Aires, que él siembra murales y siembra luz, murales en la provincia de Buenos Aires con Bayer como protagonista. Entonces, un poco eso, decir que, bueno, invitar a la gente, obviamente, que vaya al cine, que apoye el cine argentino, que no deje pasar mucho tiempo, las cuestiones se están desmantelando, se está sintiendo ese desmantelamiento. ¿Cómo estuvo la función ayer en Egomón, que vimos ya también todos los atentados que tuvo? Sí. Bueno, el Egomón ese día estuvo cerrado, obviamente, la gente estaba muy preocupada allí. Pero ayer estuvo muy buena, muy interesante, fue mucha gente. Es una sala que concurre mucha gente, la entrada muy barata también. Así que buenísimo, esperemos seguir, porque esto también se maneja mucho con el boca a boca. Eso implica que tenés que tener una continuidad. Sí, total.
Y bueno, el problema es que se van a complicar el año que viene los estrenos, porque hoy la actividad está completamente paralizada. Esto es una decisión, Sí, es una decisión política. política. Sí. Y hay que ver si esa decisión política no tiene que ver con la censura. Bueno, y más aún cuando estamos hablando de, primero que el cine es sembrar identidad nacional, es sembrar discusiones políticas, y además estamos hablando de una película concretamente que tiene que ver con algo que se reivindica también por parte del gobierno de Javier Milei. O sea, y el atentado directo contra la cultura. Me pone igual contenta que el estreno igual haya sido en el Gomón. La verdad, para nosotros nos duele muchísimo, seguimos mucho Total. lo que está sucediendo en la cultura nacional en este momento. Pero bueno, es esto, seguimos resistiendo, o sea, se siguen haciendo funciones. Esperemos que el año que viene igual podamos, el año que viene es hablar igual. Sí. Años luz. Años luz, Sí. totalmente. Te Yo- interrumpo recién. No pasa nada. Yo quería consultarte 3 cuestiones, ¿no? En primer lugar, el tema, 3 cuestiones en particular, que son generales, ¿no? En primer lugar, el tema de la construcción identitaria. Vos hacías mención de que, bueno, en la década infame se empezó, el hijo directamente manda a construir un monumento. Bueno, ¿qué hay detrás de eso, no? ¿Qué hay detrás de la monumentalización de este personaje y de tantos otros que supongo que acompañaron a Roca y también son microfísicas de poder, ¿no? Es decir, estoy en calle Pringles, bueno, estoy en Lavalle, bueno, El poder tiene absoluta conciencia de la importancia de los símbolos y de los nombres. Los utiliza. Eso pasó en todos los tiempos. Esto es lo que ocurre. Entonces, cuando en una ciudad está la calle Villegas o la calle Levalle o Roca, incluso en ciudades donde antes habitaban libremente pueblos originarios, es una afrenta hacia ellos. Sin embargo, lo que el poder hace es perpetuar la figura de estas personas como héroes civiles, como héroes militares, y evidentemente tienen una atracción tan importante que hay mucha gente que todavía los defiende, mirá, esto es muy importante, creo. a ver. No habría que juzgar con demasiada severidad a la gente Eso. que defiende a Roca, en este caso hablando de Roca, porque es un discurso impuesto. No se tomó ni siquiera 5 minutos para reflexionar sobre el tema. Hay mucha gente que no entiende, no ignora el tema. ¿Sí? Es decir, yo no juzgo con tanta severidad. Ahora, si vos me estás diciendo desde el poder, ya es consciente lo que están haciendo, bueno, Claro. ya es otra cosa. ¿Sí? Entonces, nos han vendido una historia. ¿Quiénes nos han vendido una historia? Los que se beneficiaron con ella. Esto es clarísimo. Ahora, nosotros vamos del otro lado de la barricada, del otro lado. Entonces, ¿cuál es la historia verdadera? ¿Cuáles son las voces de los otros protagonistas? ¿Qué tienen que decir? No, porque esto en ese momento era así, te dirán unos, ¿no? El contexto. Claro. ¿Qué contexto? En ese momento también. O se piensa, ¿por qué no le preguntaron a los pueblos originarios qué pensaban cuando los invadían? No. Es una construcción la historia. Lo que pasa es que muchos repiten como loros sin saber. Claro. Pero Sí, esto y, es... y como si fuese un conflicto que quedó en la conquista del desierto, ¿no? Y hoy vemos a los pueblos mapuches, pienso en siendo totalmente masacrados por gendarmería, o sea, no sé, pienso en Santiago Maldonado cuando lo desaparecen, que estaba justamente con la lucha mapuche. Santiago Maldonado, un compañero que no era de los pueblos originarios, ¿no? También cómo viene la discusión hacia nosotros, no viene tampoco de los propios protagonistas de esa lucha. Y pienso, perdón, esto es un comentario, pero lo inteligente es que son ellos también para, vos decís, bueno, los símbolos, cómo utilizan las calles, las plazas, los monumentos. Ellos siempre un paso más adelante también entablando hegemonía, entablando... Sí. Y pienso en esto, que la gente realmente no se para a pensar mucho qué está diciendo cuando defiende a este tipo de sujetos. Pero bueno, también quería preguntarte si hay una intención en esta trilogía de construir o por lo menos de cuestionar también la construcción de nuestra identidad nacional. Porque hoy pienso que, bueno, muchos compañeros, compañeras que son, bueno, de los pueblos originarios que no se sienten tampoco interpelados por lo que es la nación argentina, ¿no? Y que al mismo tiempo nosotros representamos esa nación argentina y no defendemos el genocidio indígena. Me gustaría sumar también en
qué y si había algo o qué había antes de la nación argentina, de esa imposición que hablábamos al principio, ¿no? De la Eso, conquista. no sé si él nos va a poder responder, pero capaz desde el film sí hay un poco de esa intención. No, tenemos muy en claro por trabajos arqueológicos que los habitantes originarios tienen 10.000 años de antigüedad. Eso simplemente con los trabajos arqueológicos. Claro. Así que imagínate que hace simplemente 500 años ni siquiera había límites. Los límites son líneas imaginarias, se definen, imaginarias, no había límites. Los límites son los naturales, algún río, alguna montaña, ¿sí? Esos son los límites. Evidentemente son preexistentes los pueblos a la conformación de los estados. Y eso que se sancionó en la Constitución del 92 o en el 94 creo que fue, 94. Para algunos fue un gran error, ¿no? Para los defensores de Roca fue un gran error haber declarado la preexistencia de los pueblos originarios, claro. Imagínate, entonces la identidad nacional a través de este discurso es la Argentina blanca bajada de los barcos. No existía nada antes. Yo he recorrido la Pampa y he visto los museos regionales y todo empieza cuando vino el colono. No había nada antes. Esto pasa hoy, no es que pasó hace 100 años, pasa hoy. Y cuando uno les dice, pero ¿qué pasa acá? ¿No había nada antes? Se quedan pensando. Algunos se resisten. Es muy... el discurso medio derechoso y facho es muy fuerte en el interior del país. Sí, totalmente. Acá es un poco más progresista. En el interior del país no es así. Hay que recorrerlo. Es muy duro batallar contra 150 años de historia, lo mismo que uno quisiera, no sé, batallar contra la Iglesia Católica. Ponle, claro. Está batallando contra 2000 años de historia. Bueno, nosotros estamos acá, seguiremos por este camino, humildemente. ¿Sí? Sí. ¿Por qué lo digo? Porque yo pensaba así hace 20 años. No, yo también recibí lo mismo que ustedes, una educación colonial. Sí. Ahora, ¿cómo se deconstruye una persona? ¿Cómo se deconstruye? Y se deconstruye de distintas maneras. A mí, la manera que encontré fue de sospechar. Uy, pero esto es medio sospechoso, esta historia no me cierra. Y investigar. Y entonces se empieza a abrir la cabeza y se empieza a abrir como un árbol, ¿viste? Con ramas, con flores, se empieza a abrir. Y bueno, eso es maravilloso, que ocurra eso, es tomar conciencia. ¿Qué encontraste en el cine para explayar eso? Una herramienta maravillosa y fundamental. Una herramienta. No lo pensé como una herramienta militante, jamás, pero se transformaron estas películas en herramientas de las comunidades, sin quererlo. ¿Sabes por qué? Debe ser porque son trabajos serios, porque son trabajos que nacen de las entrañas. Debe ser por eso, quizás. Y bueno, evidentemente son cuestiones que son contraculturales, más ahora, en este momento. Vos fijate que hace poco se le cambió un lago de Tierra del Fuego. Sí. Se le volvió a nombrar Lago Roca. El lago Asigami. Exactamente. El CSK, se le sacó el nombre. Mirá, lo que queda claro es que el poder tiene muy, muy en claro que los símbolos y los nombres son muy poderosos. Y por eso los utiliza. Claro. Y por eso quema libros, la quema de libros. Sí. Esto me hace acordar a la Inquisición prácticamente. Total, sí, sí. Ahí recién hablabas de la herramienta cinematográfica y de expresión, ¿no? Vos también hiciste videoclips. Trabajaste con artistas como, por ejemplo, Palo Pandolfo y demás. Bueno, ¿qué relación, si es que existe, si es que la notás, hay entre hacer un videoclip, lo musical y también esto más político, no digamos documental, pero sí de ir a un archivo histórico y de... ¿Cómo sería? De escarbar, de hacer historiografía. Sí, hacer videoclips básicamente me sirvió
para encontrar un ritmo en el montaje. Bien. Si vos vas a ver mis películas, no son absolutamente lentas, no lo son para nada. Son, digamos, van son dinámicas. Van al hueso Van directamente. al hueso Sí. completamente. Esta última mucho más, ¿eh? Sí. Pero me parece que en cuanto a hacer una comparación entre videoclips y documentales históricos, en este caso, lo que yo he tomado de aquella época donde hacía videoclips, no solamente de Palo, gran persona, estuvo en casa haciendo de las suyas y hicimos 2 videoclips con Palo Pandolfo. También para Francisco Bochatón, Sí. también para Peligrosos Gorriones y algunas bandas más. Creo que es eso lo que te podría contestar, es la rigurosidad en cuanto al montaje, tratar de que sean planos dinámicos y que no decaiga, ¿no? Bien. Me parece que es eso. Y no sé cómo andamos de tiempo, pero... 5 minutos. Bien, perfecto. No es para nada fácil poner el título a un tipo de expresión, a una obra o a cualquier tipo de expresión. ¿Por qué Jinetes de Roca? Bueno, Jinetes de Roca quiere decir que hay figuras secuestres de piedra. Bien. Y son los jinetes, es más amplio, ¿no? Ese es digamos, una interpretación. Bien. Son los monumentos de piedra, Da la en casualidad general que... ecuestres, Claro. porque los militares en esa época iban a caballo. Iban a caballo. Pero los verdaderos jinetes de Roca son los lugartenientes de Roca que acompañaron a Roca a la campaña militar, porque no solamente a Roca, todos estos que yo te nombré fundaron pueblos en la provincia de Buenos Aires y en la Patagonia. Están presentes absolutamente en toda la Patagonia y en la provincia. Y los verdaderos jinetes también de Roca son los que defienden a Roca ahora. Esos también son jinetes de Roca. Esas son las 3 interpretaciones que yo le encontré a posteriori. Pero la primera es la que yo elegí para el título. Bien. Excelente. Bueno, nos quedan 4 minutos y tenemos una pregunta de rutina con Capto, que bueno, es cultura abierta y popular para tiempos de ocio. Y queremos preguntarte, ¿qué significa el ocio para vos? El ocio es fundamental, es fundamental. El ocio para mí es la lectura. Bien. La lectura. El ocio para mí es la contemplación, la reflexión. Eso para mí es el ocio porque es un placer. Todo lo que no sea, digamos, difícil hacer. Todo lo que no sea una carga. Es lo que te provoca placer. Y yo en este caso, en la lectura, justamente que es un placer para mí, me sirvió muchísimo. Yo que lo recomiendo. Es bueno agarrar un libro a veces. Está bueno. Hoy estaba bastante perdido, bastardeada Sí. el hábito de El leer. hábito de leer, sí. ¿Algo más que querías? No, que te noté como... Sí, porque recién me acuerdo de... en realidad me acuerdo de el enfrentamiento... de un chusmerío. Voy a preguntar A por ver. un chusmerío. Dale. Me sale el momento LAM, perdón, lo tengo que hacer. Me da miedo. Es verdad que... Porque, bueno, vos también contaste por medios audiovisuales también la historia de La Plata, de la ciudad de La Plata. Sí. ¿Es verdad que había ese confrontamiento, esa confrontación entre Dardo Rocha y Julio Argentino? Sí. Chusmerío histórico. Pero era por el tema posta de que La Plata, no voy a decir podría, voy a decir, ¿fue más pujante que Ciudad de Buenos Aires, que Cava, o fue por otras cuestiones? Roca no era de Ciudad de Buenos Aires, era tucumano. Ujú. Y Dardo Rocha sí era porteño. Ahí va. Cuando Dardo Rocha decide crear una capital nueva para la provincia de Buenos Aires, que había sido despojada de su capital histórica para hacer la capital nacional,
en ese momento crucial de la Argentina, que es año 1880, Sí. que encima Roca asume como presidente de la nación, Sí. y Dardo Rocha como gobernador de la provincia de Buenos Aires, se produjo una disputa política para ver quién era el sucesor. Y Dardo Rocha le hizo muchísima fuerza a Roca. Roca lo cuenta en sus cartas, ¿sí? Que le costó muchísimo sacarse a Dardo Rocha de encima, de anularlo, de, digamos... Dejarlo fuera de juego. Exactamente. Y le costó mucho hasta el año 86 que se produce la sucesión, y en vez de Dardo Rocha, que sería, digamos, el número opuesto, fue el cuñado de Roca, Claro. ¿sí? Bien. Juárez Elman. Juárez Elman. Pero evidentemente la fundación de la ciudad de La Plata, y hay un factor de poder donde interviene la masonería. Hay que pensarlo en esos términos y en ese contexto. Por supuesto, había sin duda, y todavía la hay, una disputa entre Buenos Aires como provincia y capital federal. Claro. Eso se ve en el puerto, Exactamente. fundamentalmente en el puerto. De ahí vienen las historias de que la maldición de los gobernadores, ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires podrá ser presidente de la nación. Bueno, La Plata contada. Sí. Está en YouTube, la pueden ver. Está para dedicarle un buen... Es un buen trabajo hermoso. Gracias. Nada. Muchas gracias, Sebastián, por compartir con nosotros hoy. Sí. Déjame cerrar Sí, te jodí. invitando a Por la favor. gente al Cine Gomón, ¿Dónde lo toda pueden la ver? semana hasta el Sí. miércoles 19 a las 19 horas. Bien. Mañana, última función en el Cine Select de La Plata, 18:30 horas, ¿En Malvinas o en Rocha? en el Pasaje. En el pasaje. Sí. Bien. Y a partir de breves instantes veremos la película también de manera gratuita por la plataforma Cinear Play. Bien. Bien. Perfecto. Por todas esas plataformas, pero vayamos al cine, Consumamos apostemos. por nuestro nuestro cine, nacional. gente, por favor. Exactamente. De paso aprendemos un par de cositas que nos hacen falta. Muchas gracias, Sebastián, por Gracias a pasar por ustedes. Radio Trinchera. Muchas gracias. Más que invitado cuando quieras. Nosotros nos vamos a una tandita y ya volvemos. De la Antártida a la Quiaca, de la cordillera de los